Les invito a que puedan abrir sus Biblias. Junto conmigo en Juan 6. Y además comentarles que este sermón es el último de la serie que hemos estado llevando adelante durante el año respecto a la perspectiva bíblica de la salvación. Juan 6, versículo 57. En adelante. ¿Sí? ¿Vamos bien o no? ¿Sí? Sí, dice Cata, sí, dice, estoy pagando sus pecados, ¿no? Está bien. Comenzamos entonces la lectura de la palabra del Señor. Dice así: como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, y no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Hermano, esta serie de sermones tiene que ver con que nosotros podamos conocer y ser reactivos también frente al regalo maravilloso que Dios nos ha dado de la fe. Quiero, como es el último, tengo que hacer el esfuerzo por tratar de redondear todo, ¿no? Y el pastor Daniel no quiso hacer eso, entonces, no, pastor con cariño, es que me están grabando, entonces, que no lo vea, ¿no? Sí, yo también lo quiero mucho. Entonces, esta serie tiene una aseveración y un asidero histórico bastante importante que yo quiero mencionarlo para que ustedes puedan conocer el contexto de donde nosotros encontramos una motivación también para poder enseñarlo a la iglesia. De hecho, es una de las discrepancias, por así decirlo, respecto a la gracia. Todos nosotros conocemos el término normalmente de lo que es la gracia. Toda iglesia cristiana, movimiento, incluso sectario, conoce acerca de la palabra gracia y nadie discute acerca de la existencia de esta. Pero el gran dilema aquí es cómo nosotros comprendemos la gracia. ¿De qué manera nosotros
la entendemos y cómo la explicamos. Quiero comentar que aproximadamente en el siglo IV, siglo V, había un pastor, un obispo, digamos, un monje inglés británico, que él hace una descripción acerca de la gracia. Y él afirma, se llamó Pelagio, y él afirma que la salvación es por gracia. Y que esta gracia consiste en que las personas que necesitan la salvación, Dios viene y les muestra la ley para que ellos la cumplan y de esa manera puedan ser salvos. Pelagio así comprende lo que es la gracia de Dios. Vuelvo a insistir, Pelagio comprende que Dios se revela, Dios entrega un parámetro a seguir y a través de ese parámetro nosotros lo cumplimos, entonces somos salvos. De esa manera entendió Pelagio la salvación. Entonces Dios les dice a ellos, después de mostrar estas reglas, hagan ahora entonces su mejor esfuerzo, cumplan con esto y serás salvo. Esa doctrina se llamó y se llama todavía pelagianismo. Y existen en muchos lugares donde enseñan también que uno, al conocer a Jesús, uno puede vivir sin pecado. Y de hecho, existen incluso grupos sectarios que estuve averiguando por ahí en Chile, donde enseñan que uno puede vivir sin pecado y todas las veces que uno peca, debe ir a confesarse con otra persona para ser perdonado, cada una de esas veces. Entonces, normalmente la gente cae a través de en estos movimientos sectarios, en manipulaciones y en ese tipo de cosas. Sin embargo, en ese mismo periodo de tiempo aparece otro pastor, digamos otro obispo, que además son sinónimos. En ese tiempo se usaban de manera como sinónimo, no como el pastor está abajo del obispo, sino como sinónimo, y bíblicamente ustedes lo pueden encontrar también de la misma manera. Hoy día existen otras cosas, y disculpen la palabra que voy a ocupar, digamos, imbecilidades también, como los que se hacen llamar apóstoles y superapóstoles, ¿no? Después vamos a llegar a los arcángeles y seguramente alguien se va a creer el Cristo y el otro no. Así estamos un poquito hoy día en el movimiento de iglesia. Sin embargo, aparece un tipo que se llama Agustín de Hipona y él estudia a esta persona, los escritos que él tiene de Pelagio, y él desea responder a esta problemática. Y dice que no es posible para el hombre que Dios, cuando concede la ley, Él pueda cumplirla de manera completa, sino que hay un problema aún más de fondo. No se trata con cumplir o no cumplir, sino que se trata, dice Agustín, de un problema más profundo que está en el corazón. Porque ese corazón es incapaz de cumplir la ley para vivir eternamente. Es incapaz de cumplir todas las leyes y así vivir para la eternidad. Eso es lo que nos muestra Efesios 2, lo que nos muestra también Romanos 3, lo que nos enseña el Salmo 14 también. Y uno a veces puede decir, ¿sabes qué? Conozco gente buena. Esa gente no le hace mal a nadie, no ha robado, no ha engañado a su señora y un montón de cosas así. Pero la verdad es que la ley no se interpreta de esa manera, porque Jesús dice que quizá usted no ha engañado a su esposa, pero si ha codiciado a alguna mujer, usted ya la engañó, hizo el mismo acto. Jesús no hace diferencia en cómo se desarrolla el acto, sino en la profundidad, y ataca de verdad el corazón. Pero si usted ya la codició en su corazón, eso es lo mismo que haber engañado a su esposa. Entonces, el pecado tiene que ver no con cumplir la ley, sino con conocer el verdadero significado que Cristo le da a la ley. No importa cuántas veces miraste a otra mujer, con solamente una vez eres culpable. Otro puede decir, yo no he matado a nadie, pero seguramente ha odiado a alguien, ha aborrecido a alguien. Bien, cuando usted hace eso y tiene esos sentimientos en su corazón,
es como si hubiese cometido un suicidio. Eso es lo que dice Dios. Es como si hubiese matado a alguien, perdón. ¿Sí? Homicidio. Sorry. Se enreda un poquito a veces las palabras. ¿Sí? ¿Ve, pastor? Yo le dije. No. Entonces, eso es importante. Jesús interpreta la ley de manera correcta porque apunta no a lo que nosotros podamos o no podamos cumplir, sino que apunta a nuestro corazón. ¿Se acuerda usted cuando se alegró, cuando le fue mal a alguien, por ejemplo? ¿Usted se alegró cuando a alguien le fue mal? Eso es odio. Eso es aborrecer. Y Jesús dijo que cualquiera que odie en su corazón al prójimo es culpable de homicidio en su corazón. No hay justo ni aun uno. Entonces Agustín defiende esta fe ante todo este enredo de cosas que enseña Pelagio. Sin embargo, porque Agustín afirma que el problema es más de fondo, es del corazón y no específicamente de cumplir o no cumplir la ley, porque en nuestro corazón somos incapaces de cumplir la ley como Jesús mismo lo afirma. De esa manera, el Salmo 14 nos dice que no hay justo ni aun uno. Y posteriormente Pablo cita el Salmo 14 y hace la misma afirmación en Romanos 3. Entonces, Agustín muere, ¿no? El asunto se arregla, pero Agustín muere. Entonces, como Agustín muere, comienza otra cosa que se llama el semipelagianismo, que afirma que hay algo contaminado en el corazón por el pecado humano, pero hay algo que no está contaminado. Hay algo en el corazón del hombre que todavía está limpio. Y ese algo, ese centímetro que está limpio, permite que el hombre pueda ser salvo. Eso es lo que afirma el semipelagianismo. Pero vino el movimiento protestante, vino el movimiento reformado, apareció Lutero, apareció Juan Calvino, apareció John Hus y hace rescate de la perspectiva de Agustín. Pero no solamente hace rescate de la perspectiva que tenía Agustín, sino que hace un rescate de la perspectiva bíblica, de algo que ya había afirmado Pablo, de algo que ya había afirmado Jesús también. De eso se trata el movimiento protestante, es que vive su vida conforme a la centralidad en la Escritura. Entonces, en este tiempo, en Holanda, vino otra persona que se llamaba Jacobo Arminio, a fines del siglo XVI y comienzo del siglo XVII, que fue discípulo además de Juan Calvino, y él afirma que el corazón humano está contaminado, excepto la voluntad. Que en el corazón humano hay algo que se llama voluntad. Hay un área en el corazón suyo que se llama voluntad, y eso no está contagiado por el pecado. Dice que eso está limpio. Entonces dice que su mente está contagiada por el pecado, sus sentimientos están contagiados por el pecado, el cuerpo está contagiado por el pecado, pero la voluntad, donde uno toma las decisiones, no está contagiada por el pecado. Y es por eso que somos salvos, porque cuando nos presentan la oferta de salvación, nosotros podemos tomar la decisión de salvarme, entonces soy salvo. Esa es la perspectiva semipelagiana. Pero el gran problema y el gran dilema es que no hay un centímetro de tu corazón, por más mínimo que éste sea, que no esté afectado por el pecado, porque no hay justo ni aun uno. No hay nada en tu corazón que esté limpio para poder desear cumplir la ley de Dios a cabalidad. En tu corazón está contaminado y afectado por el pecado. Si tú afirmas que el corazón no está contaminado de manera total, entonces puedes merecerte la salvación y estar con Dios eternamente. Pero nosotros afirmamos entonces que la salvación no se merece ni se gana. Esta idea creció, se contagia con ideas humanistas, y los discípulos de Arminio fueron claros y hicieron un documento que se llamó la Remonstrancia. Este documento tenía 5 puntos. Y en estos 5 puntos afirmaban que la salvación dependía de la decisión de la persona, y en base a esa decisión
podía perderse o ganarse la salvación una y otra vez. Perderse y ganarse la salvación una vez más. Caíste, bueno, me gano la salvación otra vez, tomo la decisión por el Señor Jesús, peco, vuelvo a caer de la salvación, entonces vuelvo a tomar la decisión de responder, quiero obedecer a Jesús, gano la salvación, entonces peco el día de mañana, decido negar a Jesús, entonces pierdo la salvación. Esa es la idea que afirman los seguidores de este personaje que se llamaba Jacobo Arminio, basado en ideas humanistas. Y entonces hubo un grupo de personas que trabajaron bíblicamente y respondieron a estos 5 puntos. Y estos 5 puntos se levantan entonces como respuestas a los puntos que habían presentado los seguidores de Arminio en el documento que se llama La Remonstrancia. Por lo tanto, quiero enseñar a través de esto que no tiene que ver que hayan venido personas calvinistas y hayan dicho estos son los 5 puntos para que nosotros entendamos la salvación, sino que fue una respuesta a un movimiento herético equivocado que hablaba acerca de que la salvación dependía del hombre y no 100% del Señor. Antes de seguir y entrar en el texto, quiero aclarar que usted puede no creer en estos puntos y ser salvo de igual manera, ya que la Biblia nos enseña que debemos confiar en Cristo y eso es suficiente, que usted crea que Cristo es su Señor y su Salvador y eso no va a afectar en nada a su salvación, justamente porque es por gracia. Lo que usted crea o no crea respecto a estos puntos no va a afectar en su salvación justamente porque es un regalo de Dios, es por gracia de Dios. Y usted tiene que confiar simplemente en Dios plenamente. El tema central a aclarar de esto es el gran dilema nuestro, el corazón humano. Comenzamos entonces con el texto. Disculpen que haya hecho esto, si les aburrió, lo siento, digamos, ustedes me cuentan después cómo lo pasaron. Pero solamente quería aclararlo. Justamente porque el movimiento protestante y reformado no se basa en estos puntos que hemos explicado en esta serie de sermones, sino que se basa en la centralidad de la Escritura. Usted no es una persona protestante por creer o no creer en estos 5 puntos, sino porque busca que el centro de su vida sea la palabra del Señor como guía y como práctica para nuestra vida, ¿sí? Ese es el centro de este evangelio. Quiero mencionar que mientras estaba estudiando el texto de Juan 6, encontré una cita impresionante. Dice: el capítulo 6 de este evangelio de Juan termina con un fracaso. Y podría parecer cierto. Y Jesús se queda casi solo, ¿no? Jesús enseña, alimenta a más de 5,000 y de repente esta gente se va y desaparece y rechaza las enseñanzas de Jesús. Como nosotros a veces medimos y nuestros indicadores de medición son bastante malos y medimos a través de las personas que llegan o que no llegan, podríamos decir entonces que sí, este capítulo termina con un gran fracaso. Pero creo que el propósito de este capítulo justamente no es mostrar cómo se gana o cómo se pierde en la vida cristiana. Quiero aclarar que la Biblia no nos apunta en ningún pasaje a la iglesia a cómo a través de números significativamente está bien o está mal. Cada vez que pareciera incluso que la resistencia a Jesús gana en el mundo, Dios manifiesta una vez más su soberanía, manifiesta su poder, incluyendo incluso la resistencia que la gente pueda tener de Jesús. La gente aquí se resiste a lo que Jesús está enseñando. La gente se resiste a Dios mismo encarnado que vino para salvarles. La gente le resiste de tal manera que la gente
prefiere irse. Y eso tiene algo de maravilloso en nuestra vida, aunque usted no lo crea. Porque pareciera ser que en muchos aspectos, en muchas áreas en donde usted se desenvuelve, pareciera ser que no fuese Dios quien está ganando esa batalla. Y en más de alguna ocasión, usted ha pensado que Dios le ha abandonado. Sin embargo, en medio de esos conflictos, usted debe confiar una vez más en que Dios es soberano sobre todas las cosas y también es soberano sobre la situación que le está pasando en ese momento. ¿Está ganando Satanás porque se van estos 5,000 discípulos? La Biblia los menciona como discípulos. No está ganando. Jesús lo tiene incluso agarrado por la nariz. Lo enlazó, lo lanzó a la tierra y puso incluso a Satanás en medio de los 12, afirmando que estaba siendo manifestado el diablo o Satanás a través de Judas. Y Dios lo tiene ahí, y Dios lo tiene cerca, pero Dios lo tiene atado, porque Él es el soberano de esta situación. Hay algo maravilloso en medio de la vida cristiana, y es justamente que cuando nosotros pensamos en que tenemos poder, es que Jesús nos dice: tranquilo, ninguno de ustedes vino a mí por su propia cuenta, sino que vino porque el Padre lo trajo hacia mí. Jesús está diciendo que Él es el pan y que deben unirse a Él. Jesús está haciendo una invitación. Y cuando Jesús nos invita a su vida, a su reino, nosotros fácilmente decimos que no y nos alejamos de Él. De la misma manera en que lo hicieron estos 5,000. Porque palabra dura es la que Jesús nos enseña. Síganme, tomen su cruz y síganme. Y es maravilloso porque nadie, ninguno de ustedes ni yo, quiere tomar una cruz y seguir a Jesús. Solo Él toma una cruz y Él sigue y avanza en su camino. Nosotros no deseamos por voluntad propia tomar la cruz de Jesús y avanzar con Jesús y seguir sus pasos y seguir su ejemplo y seguir su vida. Nosotros lo que deseamos es estar cerca de Dios sin tener ninguna cercanía con ese ejemplo de vida. Porque para nosotros el ejemplo de la vida de Jesús es demasiado y es necesario rechazarle. Porque no tenemos la santidad que de alguna u otra manera ellos tienen. Nosotros podemos pensar incluso a través de este texto, una vez más repito, que el diablo está ganando. Pero quedó un remanente que fueron sus discípulos, los más cercanos, estos 12. Y Jesús les dice lo siguiente: ¿no los escogí yo a ustedes los 12 y uno de ustedes es el diablo? Se quedan esos discípulos con Jesús, pero tiene a Satanás incluso en medio de su soberanía. Los caminos de las personas se dividen. Podemos ver solamente problemas. ¿Por qué Jesús escoge a un hombre que sabe que lo va a traicionar? ¿Por qué Jesús hace esto que no le conviene para su vida? ¿Por qué toma a Jesús que es un traidor? ¿Y por qué le llama diablo? Usted puede dedicarse a responder toda su vida, si quiere, el versículo 70. O puede leer el versículo 70 y ver
la majestad de la soberanía de Dios en ese versículo, un santuario para su alma, cuando todo se desate por su vida y usted sienta que todo está fuera de control, como si el diablo estuviera ganando, en lugar de ver solo problemas, usted puede ver que Jesús le ofrece lo siguiente: si hay un diablo en sus filas, pero yo lo puse ahí porque yo lo escogí. Él hará solamente lo que yo le diga, porque aunque ustedes no lo crean, yo soy su Señor. Nadie toma mi vida de mí, sino que por mi propia voluntad yo la pongo. Satanás no está a cargo, es Jesús quien está a cargo de tu corazón, de tu familia, de tus problemas, y es Jesús quien está a cargo incluso de tu salvación. Usted puede preguntarle a Jesús por qué se le ocurre poner a un traidor cerca suyo. ¿Por qué puso a Judas como un traidor cerca de él? Puede dedicarse toda su vida, pero ese no es el propósito de este texto. El propósito es que Él lo puso ahí porque Él es soberano y se le dio la gana. Y de esa manera iba a cumplir el plan. Cuando usted tenga un problema, cuando usted dude de la cercanía con el Señor, cuando usted sienta que Dios no le ama más, cuando usted está en el más grande problema y dilema con respecto a su salvación y a todo lo demás que haya en su vida, usted recuérdese de este texto que sin duda va a ser un santuario para su alma. Recuérdese que ese problema Jesús lo puso ahí para usted. Querido hermano, esto puede ser una locura, puede ser algo descabellado para nosotros, pero nadie puede cuestionar la mente y el trabajo de Dios. Veámoslo claramente y estudie si gusta en su casa los versículos del 51 en adelante. Vea la obra magnífica de Jesús, donde se fortalece incluso la incredulidad, donde se fortalece la resistencia, y como incremento de esa resistencia, Jesús dice: no hay nada que resista a mí, porque yo soy el soberano y yo estoy a cargo incluso de esa resistencia. Cuando tú no me querías, yo estuve a cargo de ese momento en el que tú no me querías. Yo era el Señor de ese tú no querer. Yo era el Señor de esa muralla que tú pusiste frente a mí. Aunque usted no lo crea, nuestro corazón está tan contaminado, pero a la vez está tan gobernado por el Señor, que esto puede ser un santuario para nuestra vida. Hermanos, Jesús nos presenta una oferta a nosotros. Y Él nos dice: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Y Jesús le dice: si no coméis la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida conmigo. La oferta de Jesús es difícil. Y al ver esa dificultad, nosotros automáticamente resistiéramos a nuestro Señor. Sin embargo, como les mencionaba anteriormente, Él es el Señor de esta resistencia. Y Él promete que el que come y bebe su sangre tiene la vida eterna y resucitará en el día final. Pero si nosotros no estamos unidos, ni comemos la carne, ni bebemos su sangre, no tendremos vida eterna con Él. Pero si lo hacemos, la tendremos, y Jesús nos resucitará, de manera de tener una vida eterna en donde nos alimentamos de Jesús. Y cuando Jesús quita esa resistencia, usted debe aprovecharse de Jesús, debe alimentarse de Él, debe desear y estar sediento de Él, porque no hay otro hombre
en ningún lugar donde usted pueda encontrar el cobijo y la salvación que su corazón necesita para ser limpio y recibir de su gracia. Coma y beba de su sangre, esté unido conjuntamente al Hijo de Dios. Manifiesta esta unión porque su carne es verdadera comida. Cuando usted se acerca a Jesús, usted es saciado. Y es saciado porque Jesús quitó esa resistencia. Cuando usted se acerca a Jesús, ya no tiene sed ni tiene hambre. Porque Él fue capaz de quitar esa resistencia y dar libertad a su vida para comer y estar en comunión con Cristo. Es por eso que nosotros tenemos vida eterna alimentándonos de Jesús. Su vida es la que viene a nosotros, no nuestra vida se acerca a Jesús. Y eso es lo maravilloso, de tal manera que es un lenguaje ofensivo. Ustedes no se acercan a Dios, es Dios quien se acerca a ustedes. Esto es muy difícil de digerir. ¿Quién puede oír esto? A nosotros nos gusta tener el control de las cosas. Nuestra vida gira en torno al control. Nos gusta el mando, el poder. Sin embargo, es Jesús quien ha tomado la decisión en vez de nosotros para que nosotros podamos estar con Él y vivir en Él. Porque Jesús nos enseña que Él es el pan de vida y el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Nosotros podemos estar satisfechos solamente cuando Jesús nos encuentra. ¿Cómo te sientes en medio de esta invitación? Jesús te está diciendo, come de mí, bebe de mí, recíbeme. Aunque pareciera que Satanás estuviera ganando, recíbeme, porque Él no está en el control de las cosas, sino mi Padre que está en los cielos. La resistencia en este capítulo avanza de manera abismante. Jesús tenía más de 5,000 personas a las cuales estaba alimentando. En el versículo 41 comienzan a quejarse de lo que Él había dicho. En el versículo 52 comienzan a discutir. En el versículo 60 ellos dicen que es duro lo que Jesús le dice. En el versículo 64, sin embargo, Jesús nos afirma que van a haber muchos que no van a creer. Y en el versículo 70 nos dice que uno de ellos, de los que se queda, es el diablo. Si usted deja afuera al diablo de este capítulo, pareciera como que los propósitos de Dios fueran impresionantes y esta gente simplemente fuera incrédula. Y pareciera como si Jesús invitara y la gente dijera, no, Jesús no me cae bien, así que yo me voy. Pero sin embargo, como está el diablo en este capítulo, está manifestando que el propósito de Dios es aún más grande. Es tan grande que Él tiene el control incluso de su corazón para que usted pueda verle. La resistencia suya al conocer a Dios está en las manos de Dios y deja de ser resistencia cuando Dios quiere que usted no tenga resistencia en su corazón. No es como funciona. No es como nosotros funcionamos. Jesús funciona de otra manera. Cuando nosotros menos le queremos, cuando nosotros más le rechazamos, es cuando Dios toma la decisión de restaurar y cambiar nuestro corazón. Cuando usted no desea a Dios, Dios se preocupa de quitar esa resistencia para que usted coma y beba de Él.
Queridos hermanos, no hay nada que se pueda escapar del plan del Señor. Inclusive nuestra imposibilidad de buscar al Señor de todo corazón. Nosotros somos personas que estamos imposibilitados de buscar al Señor. Y esa imposibilidad que hay en nuestro corazón, Dios la tiene en su control. Tanto así que la movió para que usted y yo creyésemos en Él. Eso es lo maravilloso. Aunque todo pareciera estar mal en nuestra vida, eso que está mal en nuestra vida, Dios la tiene ahí en su control. Y no es más grande que lo que es Dios. Nuestro pecado es tan grande, pero el amor de Dios es tan sublime que sobrepasa nuestro pecado para perdonarnos y acercarse a nosotros y llamarnos y tratarnos como hijos. La soberanía de Dios, queridos hermanos, es un santuario y es una bebida, así como cuando hace calor, es una bebida gigantesca que refresca y que sacude nuestra alma y corazón. Cuando nosotros dudamos de que Dios es soberano y que Él tiene el poder sobre todas las cosas, nuestra vida pareciera derrumbar. Pero cuando nosotros confiamos en esa soberanía, nosotros podemos tener el problema más grande que haya en nosotros. Y Dios lo va a solucionar. Él ya solucionó el problema más gigante que teníamos en nuestra vida. Dios eliminó el deseo que nosotros teníamos de no conocerle para que nosotros le conociéramos. Y ese era nuestro gran dilema. Por lo tanto, cualquier otra cosa no se compara jamás a nuestro corazón impuro, a nuestro corazón que le rechaza. No hay nada en nuestra vida, no hay ninguna situación que sea mayor al milagro más grande que pueda haber ocurrido en usted y en mí, que es transformar su corazón. Los milagros gigantes que Dios hace no son levantar a personas que no pueden caminar, no son sanar a personas de cáncer, no son sanar y librarlos de la enfermedad. El milagro más grande que Dios ha hecho en su corazón es sanar ese corazón podrido y envenenado que quería caminar felizmente hacia el infierno y rechazarle a Él como Señor. Ese es el milagro más grande que usted ha recibido en su vida. No hay milagro más grande que conocer a Jesús en su corazón, porque Dios primero removió esa piedra, removió la muralla, removió la resistencia que usted tenía en su vida, en su corazón y mente, para que usted le pudiera conocer. No hay milagro más grande que ese, cuando un pecador se arrepiente y cae arrodillado delante de la presencia de su Señor. No busque otro milagro más grande que ese. La salvación es un milagro porque a un muerto le da vida. A un corazón de piedra lo transforma en un corazón de carne, en un corazón que tiene sentimientos diferentes, que ama de manera distinta, que se goza de manera diferente. Aunque el diablo esté por ahí, aunque usted quiera alejarse del Señor, el Señor tiene todo bajo control. Nuestra salvación, nuestros pensamientos, incluso nuestras actitudes. Al final, hay algo maravilloso en este texto que dice: ¿no os los escogí yo a ustedes? Ha sido Dios en su gracia quien ha escogido a nosotros. Y debemos tener cuidado porque muchas veces nosotros decimos: el Señor, ¿por qué entonces no elige a todo el mundo? No elige a todas las personas para ser sus hijos. ¿Por qué el Señor no hace el mismo trabajo que hizo en mí de transformar mi corazón? ¿Por qué no lo hace en todos los demás? Y listo, y el problema se acabó. No haga esa pregunta.
La mejor pregunta es ¿por qué el Señor me escogió a mí? ¿Por qué Dios hizo conmigo teniendo un corazón tan podrido? ¿Por qué Dios transforma mi vida siendo yo un vil pecador alejado de su presencia? No se cuestione los propósitos de Dios para los demás y pregúntele al Señor los propósitos de Él para su vida. Y finalmente le dice a los 12, yo los escogí y uno es el diablo. Así es como termina. Yo lo escogí, incluso a ese que está ahí. Yo quise tenerlo cerca para cumplir mi propósito. Querido hermano, el mundo reformado no se trata solamente de asegurar una salvación soberana para su vida, sino de esconder su vida en el rostro del Dios soberano. Eso es mucho más grande. Quiera el Señor que ustedes puedan encontrar en Jesús esta roca de refugio. Cuando pareciera que Dios haya fallado, usted pueda refugiarse en esa roca. Quiera Dios que usted a través de esta serie de sermones pueda ver la soberanía de Dios como un santuario para su alma y como un lugar para beber de Jesús, como un santuario cuando el pecado y la enfermedad y las penas y el dolor y el pecado le sacuda en su vida como las olas del mar. Quiera Dios que la soberanía de Dios sea un santuario para usted, no solo en la salvación, sino en toda su vida, porque Dios no está solamente preocupado de la vida eterna, Dios está preocupado también de su presente. Y Dios no es ajeno a su presente. Así como Él no fue ajeno a su vida eterna, Dios jamás será ajeno a su vivir en el día de hoy. Que el Señor nos ayude y nos motive una vez más a confiar en su soberanía, a predicar de este evangelio, porque aunque usted no lo crea, cuando usted habla de Dios a otra persona, esa resistencia con la voluntad de Dios puede ser sacada y él puede ser guiado y llamado al arrepentimiento, así como usted y como yo fue llamado al arrepentimiento, ellos también pueden serlo. Y aún más, como nosotros no sabemos el número de los escogidos, podemos ir con seguridad a predicar el evangelio a cualquier persona, decirle que Jesús le ama y que murió por él. Y usted va a ir confiadamente porque la decisión no está en el corazón de esa persona, sino que está en las manos de Dios. Siéntase confiado, divulgue esta noticia, proclame esta noticia y manifieste en todo que el Señor es el soberano de su vida. El Señor no es solo el soberano de su salvación, el Señor es el soberano de su problema, enfermedad, virtud e incluso pecado. El Señor es soberano de todo y que eso sea un santuario para nuestra vida. Que el Señor nos ayude a través de esta palabra, a través de esta doctrina en la cual nosotros confiamos en la soberanía del Señor y que eso pueda ser real en nuestra vida, en nuestro día a día, en nuestro levantar, en nuestro acostarme. Señor, ¿por qué me enfermé hoy día? Ya no confío en la soberanía del Señor. Diga, Señor, usted tiene esa enfermedad bajo el control. Y me levanto con ganas porque esa enfermedad tú la controlas. Señor, yo pequé, pero aún así mi pecado no es tan grande como el amor que tú tienes por mí, que enviaste a tu Hijo a morir por mí. Y eso es soberanía, es descansar en los brazos del Señor. Eso es vivir una vida cristiana. Vivir una vida cristiana es con descanso, porque incluso Jesús nos invita a vivir de la manera en reposar en Él, porque Él es quien nos hace descansar. Nosotros podemos descansar, podemos vivir gozosos, alegres, tranquilos y ya no más inquietos, porque Dios es soberano de todo lo que acontece
en nuestra vida. El Señor les bendiga.